verle. Amén. Dios bendiga a los hermanos que nos visitan. Sí, si está muy helado allá, acérquese más acá. Hay otra estufa por ahí. ¿Ya? Dios bendiga sus vidas. Amén. Bien, damos gracias al Señor por este tiempo, ¿cierto? Damos gracias al Señor por que Él nos permite poder estar en su casa de oración. Mire, estamos tratando de arreglar las imágenes con la cámara. Ya gracias a Dios hoy día pudimos colocarla. Tenemos que hacer algunas cositas, pero improvisamos hoy día ahí. Cristian improvisó para poder sacar la transmisión al aire. Y damos gracias al Señor por eso, amén. Damos gracias al Señor y luego vamos a colocarla allí arriba, vamos a hacer algo mejor ahí. Pero mientras tanto lo importante es seguir avanzando, amén. Lo importante es poder facilitar de que siempre la palabra de Dios pueda salir a través de los medios que Dios nos da también. Amén. ¿Sabe usted que a través de esa cámara, estando acá, nosotros estamos predicando? Usted está predicando junto conmigo a muchos que están allá afuera. Claro, claro. Usted a través de todo lo que hacemos nosotros, a través del servicio a Dios, estamos llevando, todos somos parte de ese cuerpo en donde todos llevamos un mensaje a quien lo necesita. ¿Sí? Mire, si hay algo que nos enseña la Biblia, es que Dios promete grande recompensa a aquellos que son fieles en los momentos difíciles. ¿Quién es fiel en los momentos difíciles? Cuesta, ¿cierto que sí, no? Sí, porque cuando hay problemas cuesta poder permanecer en lo que estamos haciendo o en lo que tenemos que hacer. Pero si hay algo que la Biblia nos enseña, ya es que Dios promete grandes recompensas, ya a aquellos que son fieles en esos momentos difíciles, en esos momentos adversos. ¿Por qué? Porque ser fiel a Dios cuando todo marcha bien o en la abundancia es fácil, pues. ¿O no? ¿Cierto que sí? Es fácil. Pero ser fiel a Dios cuando llegan los momentos difíciles, ser fiel a Dios en los momentos adversos en nuestra vida, es ahí donde necesitamos llenarnos de valor, llenarnos de fe para poder continuar en ese camino de fidelidad y seguir avanzando, seguir adelante. Es ahí donde usted y yo tenemos que llenarnos de fe, de confianza para poder avanzar. Amén, porque es en la adversidad, es en los momentos difíciles en donde nuestra fidelidad es probada. Escúcheme bien. Ahora, ¿para qué es probada? ¿Sabe para qué es probada? Para Dios llevarnos a un nivel mayor, a un nivel superior. Cada vez que su fidelidad, mi fidelidad es probada en los momentos difíciles, es porque hay algo que Dios quiere hacer en favor de nosotros. Sí, a través de la Biblia, usted sabe la historia de Daniel. ¿Cuántos conocen la historia, de José? Sí, José vivió muchos momentos adversos, pero en los momentos difíciles, el ser fiel a Dios, ¿qué es lo que hizo? Hizo que Dios, escúcheme, lo llevara a cumplir al lugar que Dios tenía reservado para él a través de lo que Dios le había hablado a los 17 años. ¿Sí? Llegó a ser el segundo después de Faraón, pero ¿por qué llegó ahí? Porque José fue fiel a Dios. Amén, fue fiel a Dios, fue fiel a lo que Dios le habló. ¿Sí? Por eso José llegó al lugar que Dios le había preparado, o se llegó a cumplir esa promesa también en José. Y le decía yo, porque ser fiel cuando llegan los momentos difíciles o cuando llegan los momentos adversos, es ahí en donde tenemos que llenarnos de valor. Es ahí donde usted y yo tenemos que llenarnos de fe para poder continuar en el camino y seguir adelante. Entonces, seamos fieles a Dios. Seamos fieles, mire, tres cosas: seamos fieles a Dios, seamos fieles con lo de Dios y seamos fieles y obedientes al llamado de Dios también para nuestra vida. Son tres cosas: fieles a Dios, fieles con lo de Dios y fiel al llamado que Dios ha hecho en nuestra vida. Son tres cosas que se parecen pero son diferentes. Escuche bien, son diferentes. Fieles a Dios, fieles con lo de Dios, porque ¿cuántos creen que Dios nos asignó, a nuestras vidas? La Biblia dice que a Él le plació entregarnos el reino, ¿no? ¿O no? ¿Cierto que sí? Dice la Biblia que Dios también puso una medida de fe en cada uno de nosotros, ¿no? La Biblia nos enseña que Él envió a su Hijo para que usted y yo a través de Él recibiéramos la salvación, para que usted y yo a través de Él tuviéramos una nueva vida. O sea, Dios asignó muchas cosas a nosotros. Por eso, fieles a Dios, fieles con lo de Dios y fiel al llamado, al propósito de Dios también con nosotros. Tres cosas. Diga conmigo tres cosas. Obedientes al llamado de Dios. Seamos fieles en estas tres cosas, porque Dios promete grandes recompensas a aquellos que son fieles en los momentos adversos y en los momentos difíciles.
Ya, y hay una historia en el libro de Daniel, porque de eso quiero hablarle, no de José, sino de Daniel. En el capítulo 6 que nos habla un poco de esto, le voy a resumir un poco de ahí, le voy a leer la historia. Una historia que habla sobre Daniel en el pozo de los leones. ¿Cuántos conocen esa historia? La historia de Daniel en el pozo de los leones. Una historia que habla de cuando Daniel se encontraba en Babilonia y el rey en ese tiempo de Babilonia era el rey Darío. Daniel, quien era un hombre de Dios, porque Daniel era un hombre de Dios. Acuérdense que desde un principio, cuando él es llevado en la cautividad, él se niega a participar de aquello que el rey en ese tiempo, Nabucodonosor, le ofrecía a ellos, a los jóvenes, y se aparta para consagrarse, para buscar más de Dios. Amén. ¿Se acuerda lo de los 10 días, lo de las legumbres, a nosotros de las legumbres? Esa fue una decisión que tomó Daniel. Sí, que tomó Daniel, que tomaron Daniel y sus 3 amigos. ¿Por qué tomó esa decisión? Porque Daniel no solo era fiel a Dios, sino que era fiel con lo que Dios también había puesto en ellos, sabiduría, entendimiento. Sí, y era fiel también a lo que Dios lo había llamado a hacer. Sí, era fiel con el llamado de Dios. Daniel, le decía, era un hombre de Dios. Daniel era un hombre que oraba a Dios, que buscaba a Dios y amaba a Dios. Y era muy amigo también del rey Darío. Un rey que tenía tanto aprecio por Daniel que lo puso como uno de sus gobernantes en su reino porque Daniel era una persona buena y una persona muy sabia. Acuérdense que Dios le había dado 10 veces más entendimiento, 10 veces más sabiduría en todas las cosas. ¿Ya? Y Darío lo coloca como uno de sus gobernadores en el reino de él. Porque era una persona buena y era una persona muy sabia. Pero habían también otros hombres, dice la historia bíblica, en el reino de Darío que envidiaban a Daniel por el lugar que él había ocupado o que el rey le había dado en Babilonia. Ya, lo envidiaban a Daniel. La Biblia dice que y estos hombres que envidiaban a Daniel fueron donde el rey Darío y le dijeron: rey, todos aquí queremos que hagas una nueva ley. Ya, que hagas una nueva ley. Y una ley, le dijeron estos hombres que envidiaban a Daniel, que diga que por 30 días nadie puede orar a ningún otro Dios, solo a ti, oh rey, le dijeron. ¿Sí? Le dijeron al rey. Darío no sabía cuál era el propósito de esa ley. Y al desconocer el por qué estos hombres que envidiaban a Daniel querían que se hiciera esa ley, el rey Darío, que quería a Daniel, dijo: ok, hagámosla. No es malo. Ya, pero él no sabía el trasfondo que había detrás de eso o las intenciones de aquellos que le propusieron a que hiciera o que hiciera o que firmara aquella ley. Ellos le dijeron al rey Darío: durante 30 días, rey, le dijeron, solo oraremos a ti, y si alguien desobedece, ¿sí? Si alguien desobedece, esa persona debe ser echado en el pozo de los leones. Y el rey Darío, que no sabía el por qué estos hombres querían esa ley, le pareció buena idea poder hacerlo. Entonces él escribió la ley, y desde ahora esa ley no podía ser cambiada ni podía ser revocada, sino que ahora esta ley tenía que cumplirse. ¿Ya? Y cuando Daniel escucha esto, él sigue haciendo lo mismo, escúcheme bien, que hacía antes en cuanto a su relación con Dios. Cuando Daniel escucha que hay una ley que dice que no se puede orar, que no se puede orar, inclinarse, pedir a otro Dios, sino solo al rey, Daniel, escuche, no cambia su actitud, no cambia su relación, su fidelidad a Dios, sino que él sigue haciendo lo que hacía siempre: orar 3 veces al día, porque Daniel oraba 3 veces al día. Oraba mañana, mediodía y tarde. Él sigue orando a Dios, él sigue clamando a Dios, él sigue siendo fiel a Dios. ¿Ya? Él va a su casa, dice la historia, y sigue orando como siempre lo había hecho. Pero los hombres que envidiaban a Daniel sabían que él no dejaría de orar. Mire qué importante. Los hombres que envidiaban a Daniel sabían que Daniel no iba a dejar de hacer lo que él hacía. Por eso es que es importante es que la gente conozca, escúcheme bien, cuál es su amor y su fidelidad hacia Dios. Escuche bien. Esta gente sabía que Daniel no dejaría de orar a Dios, no dejaría de ser fiel a Dios. Esta gente que envidiaba a Daniel sabía eso, por eso de alguna manera tramaron que el rey, engañaron al rey para que hiciera una nueva ley, la sellara, ¿sí? Y aquel que orara a otro Dios, como sabían que Daniel no paraba, no iba a dejar de orar. Acuérdense que Daniel traía esto desde el primer reinado de Nabucodonosor. Dijo: él no va a parar de orar, así que vamos a hacer esto para poder deshacernos de él. ¿Sí? Para poder deshacerse de Daniel. Estos hombres envidiaban a Daniel
Y sabían que él no dejaría de orar, sabían que Daniel no cambiaría su fidelidad a Dios por lo que ellos querían. Y al ver que Daniel no dejó de orar al Dios de Israel, a su Dios, ellos fueron y le contaron al rey. Y cuando el rey Darío se da cuenta de lo que había pasado, que el propósito de la ley que habían propuesto los hombres que envidiaban a Daniel y que él había sellado para que se cumpliera, era obrar contra Daniel, se puso muy triste. Y se puso así porque ya no podía cambiar las cosas, sino que ahora tenía que cumplirse lo que él había dicho y había promulgado conforme a esa ley medo-persa. Ya, así que el rey tuvo que enviar a Daniel al foso de los leones, con profundo pesar, con mucho dolor en su corazón, porque él firmó una ley que no podía ser revocada. Escúcheme bien, que no podía ser revocada. Pero el rey, como quería tanto a Daniel, sí, él le dice a Daniel le dice: solo espero que al Dios al cual tú oras todos los días te salve, le dijo. Escúcheme bien, el rey le dijo: solo espero que a ese Dios que tú oras todos los días te salve, le dijo. Y el rey Darío no pudo dormir esa noche. Y a la mañana siguiente, muy temprano, la Biblia dice que corrió al foso de los leones y grita: Daniel, ¿estás ahí? El Dios al cual tú oras, le dijo, ¿te pudo salvar? Y desde el fondo del foso Daniel gritó y dice: Dios envió su ángel, dijo. Escúcheme bien, porque eso hace la fidelidad. No te libra del pozo. Como dice Isaías, no te saca del fuego, no te saca de las aguas, sino que muchas veces nos va a tocar pasar por ellas. ¿Sí? Nos va a tocar pasar por el fuego. Nos va a tocar muchas veces estar en ese, entre comillas, foso de los leones. ¿Sí? Nos va a tocar. Pero lo que Dios sí hará, escúcheme bien, es que Dios nos va a librar. Escúcheme bien, es que Dios nos va a librar de todo aquello que muchas veces el sistema o el enemigo quiera hacer contra nosotros. Dice Isaías que vamos a pasar por el fuego y la llama no va a arder en nosotros. Dice Isaías también que vamos a pasar por las aguas y las aguas no nos anegarán. Y Daniel aquí estaba en el pozo y el rey le dice: ¿te ha podido librar ese Dios al cual tú oras todos los días? Y desde el fondo del pozo Daniel gritó: Dios envió su ángel. Escúcheme bien, y cerró la boca de los leones para que no me hicieran ningún daño, oh rey, le dice. Y alegrándose mucho el rey, porque el rey quería a Daniel. ¿Sí? Mandó a sacar a Daniel del foso y lo echó al foso. Escúcheme bien. Y echó al foso de los leones a aquellos hombres malos que trataron de liberarse de Daniel, que trataron de matar a Daniel. Vamos a Daniel capítulo 6, verso 11 al 28. Vamos a leer, pues ya me entendí un poquito la historia. Se la resumí. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley media y de Persia, la cual no puede ser abrogada, revocada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para hacerlo, para librarle. 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó
y se acostó, ayunó, dice, ¿sí? Y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. Escúcheme bien. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey y fueron traídos. Mire, cuando dice porque había confiado en su Dios, mire qué importante, porque toda la historia se basa en eso. En la confianza que él tenía en el Señor. ¿Ya? Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, una nueva ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. 27. Él salva y libra. Escúcheme bien. ¿Qué es lo que hace Dios? Aquí está hablando el rey. Escúcheme bien. Un rey pagano. Una persona que no era ni judío, al contrario, era el rey. Escúcheme bien, que tenía al pueblo cautivo, en la cautividad todavía. Pero él dice... El rey es el que dice, él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Entonces Dios no solo salva, también libra. Por eso cuando dice Isaías que pasaremos por el fuego, escúcheme, y no nos quemaremos, entonces Dios no solo salva, sino que Él también nos libra, aunque estemos en medio de las situaciones adversas. ¿Ya? Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. 28. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Y Daniel, este Daniel prosperó, diga conmigo, prosperó. Cuando habla de prosperar es que le fue bien en todo lo que hizo. Escuche bien, en todo lo que hizo. Porque el prosperar tiene que ver, escúcheme, con las 3 áreas de nuestra vida y una cuarta también. Prosperar en lo espiritual, ¿sí? Prosperar, escúcheme bien, en lo espiritual, en lo que es espíritu, en lo que es alma, en lo que es cuerpo y también en las finanzas. Porque usted puede ser próspero en espíritu, en alma, en cuerpo, pero si no tiene finanza, escúcheme bien, si no tiene trabajo, si no tiene entrada, se le van a dañar igual esas 3 cosas. Porque en esta tierra, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué pasa cuando usted está recién pagado? Le voy a poner un ejemplo, ¿eh? ¿Cómo anda? Yo ya quisiera que hoy día fuera primero, fuera 2, fuera 3. ¿O no? Cuando va a venir el pago, ¿cómo anda usted? ¿Contento o no? ¿Por qué anda contento? Porque ya sabe que viene un pago. ¿Cierto que sí? ¿Sí? Y lo que puede estar mal como que se empieza a arreglar. Porque si hay algo, escúcheme bien, que nos afecta a nosotros, es justamente cuando hay situaciones, pues. ¿O no? ¿O no se preocupa usted cuando tiene que comprarle algo a su hijo o algo esperan de usted y usted no se lo puede dar? De alguna manera uno se congoja, anda afligido, algo pasa con nosotros. Aquí dice que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro. O sea, el prosperar tiene que ver con toda área de nuestra vida.
Y aquí dice, volviendo a la historia, aquí dice que estos hombres malos todavía no habían llegado al fondo del foso cuando los leones lo agarraron y rompieron todos sus huesos. Y desde ese momento, la nueva ley del rey Darío en Babilonia fue que todos respetaran al Dios de Daniel. ¿Ya? Y háganlo, dijo, porque es un Dios que hace milagros y porque todos hemos visto que salvó a Daniel del foso de los leones. ¿Ya? Y esta es una historia, escuche, que encontramos en el libro de Daniel desde el capítulo 6, desde el verso 1 al verso 28. Usted lo puede leer en su casa. Y a través de esta historia quiero que aprendamos varias cosas interesantes para nosotros. Por eso le leo gran parte de la historia, porque aquí hay varias enseñanzas que usted y yo necesitamos tomar. ¿Sí? Y la primera es ser fiel a Dios. La segunda es ser fiel con lo de Dios, porque Dios puso algo en nosotros. Y lo tercero es ser fiel al llamado que Dios nos hizo. Amén. Por eso es que a través de esta historia le decía, quiero que aprendamos varias cosas interesantes para nuestra vida. Y lo primero que podemos aprender es que Daniel fue fiel a Dios. Escúchame bien. Lo primero es que Daniel fue fiel a Dios. Daniel no cambió su relación con Dios. Daniel no cambió su vida, lo que él hacía, lo que él ofrecía. No cambió su oración, no cambió su ruego, no cambió, escúchame bien, su actitud delante del Señor. Eso fue lo primero. Dice que él, sabiendo que el rey había hecho un edicto real, una ley nueva, él fue a su casa y siguió haciendo lo que hacía para el Señor. Orar a Dios, relacionarse con Él, orarle a Él. Entonces lo primero que vemos es que Daniel fue fiel a Dios, a pesar de darse cuenta que había una ley que prohibía orar, escúcheme bien, a Dios y buscar a Dios. Entonces mientras usted y yo estemos pasando por tormentas en nuestras vidas, mientras usted y yo estemos pasando por problemas a lo mejor en la familia, con los hijos, por problemas a lo mejor en la economía, por problemas de la salud, sentimentales, emocionales, hermano, busquemos manifestar nuestra fidelidad a Dios. Porque a nosotros lo que más nos cuesta es poder manifestar esa fidelidad a Dios cuando muchas veces las situaciones que enfrentamos son adversas. Cuando las situaciones son adversas nos cuesta poder ser fiel con Dios. Cuando Dios lo que busca en medio de esos tiempos adversos es que usted y yo, escúcheme bien, podamos ser fieles a Él. Porque hay algo que Dios quiere hacer en medio de esas situaciones con nosotros. Nosotros en esta historia de Daniel vamos a ver que lo que Dios hizo con Daniel, por causa de su fidelidad, por causa de amar a Dios, de buscar a Dios, fue algo mayor que todo aquello que habían planeado en su contra. Porque si hay algo que Dios está buscando en estos tiempos son personas personas no solo obedientes, sino también fieles a Él. Escuche bien, lo que Dios está buscando en este tiempo no es solo gente obediente, sino gente fiel a Dios, gente que sea fiel a Él. Dios está buscando personas que sean fieles a Él sin importar las circunstancias. Porque eso es lo que cuesta en este tiempo. Por eso que el amor de muchos se enfría en este tiempo. Por la maldad, o sea, por lo que el mundo, por lo que el sistema nos ofrece. ¿Sí? Y lo que Dios está buscando para su vida, para mi vida, es que usted y yo aprendamos a ser fiel con Dios. Esa es la primera parte. Porque si aprendemos a ser fiel a Dios, vamos a aprender a ser fiel también con lo de Dios, con lo que Dios ha puesto en nosotros. En todos nosotros, escúcheme, hay un llamado, hay un propósito. En usted a lo mejor hay ministerios guardados en usted. ¿Y por qué nosotros no hemos podido descubrir lo que Dios ha puesto en nosotros? Porque primero necesitamos ser fiel a Dios. Primero necesitamos ser fiel a Dios. Cuando usted es fiel a Dios, usted empieza a darse cuenta que Dios ha puesto muchas cosas más en su vida. Escuche, y usted empieza a ser fiel después con lo de Dios y algo se empieza a desarrollar y a crecer en usted. Por eso le decía que Dios está buscando personas que sean fieles a Él sin importar las circunstancias. Y lo segundo que aprendemos acá de Daniel es que él no murmuró. Escuche bien, es que Daniel no murmuró, ni habló mal, ni maldijo el momento que estaba viviendo, que estaba pasando. Porque si usted y yo analizamos nuestra vida, ¿qué pasa con nosotros cuando nos toca pasar un momento difícil?
¿Cómo respondemos? ¿Qué hablamos cuando nos toca pasar un momento amargo? ¿Qué sale de nosotros cuando nos toca pasar, escúcheme, por el fuego, por una situación difícil? ¿Qué pasa con nosotros cuando nos toca pasar por ese foso de leones? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo respondemos? ¿Qué sale de nosotros? Porque eso es lo segundo que podemos rescatar acá en esta historia de Daniel. Es que él no solo fue fiel a Dios, sino que en medio del problema, escuche, él siguió haciendo lo que hacía, siguió hablando como hablaba, siguió creyendo como creía y confiando como confiaba. Lo segundo que aprendemos de Daniel es que él no murmuró, es que Daniel tampoco habló mal ni maldijo el momento que estaba viviendo, que estaba pasando. Y le digo esto, ¿sabe por qué? Porque la gran mayoría de nosotros los seres humanos, cuando pasamos por un momento de dificultad, cuando pasamos por un momento de adversidad, o cuando las circunstancias se vuelven difíciles o adversas en nuestra vida, lo que hacemos la mayoría es murmurar o hablar mal. Lo que hacemos nosotros es quejarnos, en otras palabras. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿O no? Claro, ¿por qué me tiene que suceder a mí? Eso es quejarse. Daniel, usted y yo leemos la historia y él nos dice, no, pero ¿cómo, Señor? Tú sabes que yo he sido fiel. Yo te serví con el rey Nabucodonosor. Señor, yo he sido, el sacerdote para el pueblo, en la esclavitud, en la cautividad. Daniel no dice eso. Sino que a Daniel lo mandan a buscar. Escúcheme bien, aquellos que lo acusaron, el rey lo manda a buscar. El rey que lo quería, que era como su amigo, porque lo apreciaba, por eso sufría el rey cuando fue echado al pozo. Daniel no dijo, rey, es mentira. Él no dijo, no, yo no dije eso, no hice eso, no salió eso de mí. Sino que, escúcheme, la fidelidad de Daniel lo llevó. ¿Sabe a qué lo llevó? Lo llevó a ese pozo. Daniel fue al pozo no por hacer lo malo, por hacer lo bueno. Pero ¿sabe qué provocó la fidelidad de Daniel? Que Daniel no hablara mal tampoco en el momento adverso que estaba viviendo en su vida. Acuérdese que sus palabras tienen vida. Proverbios 18, 20, 21 dice que de lo que sale de nuestra boca, de ese fruto, volveremos usted y yo a comer, porque aquí hay poder de darle vida y muerte a lo que usted y yo hablamos. Y cuando usted y yo hablamos mal, escúcheme bien, se abre una puerta en el mundo espiritual para recibir no bueno, sino que algo malo. Satanás, anda buscando cómo poder atarnos a través de lo que hablamos. Cómo poder atarnos a través de lo que hablamos, a través de lo que decimos. ¿Por qué los leones no pudieron hacer nada contra Daniel? Porque Daniel, al guardar silencio, no solo a ser fiel a Dios, sino que al guardar silencio en lo que estaba enfrentando, viviendo, dice la Biblia que Dios envió un ángel a cerrarle la boca a los leones, así como a Daniel había mantenido cerrada la suya. Porque el problema nuestro, cuando pasamos por un momento de dificultad, de adversidad, o cuando muchas veces las circunstancias son difíciles, hermano, lo malo que hacemos muchas veces es murmurar, es hablar mal, es hablar como Dios no quiere. Usted y yo, cuando hablemos, que sea para hablar en fe, que cuando abramos nuestra boca sea para glorificar a Dios, para decirle, Señor, te amamos, aunque las cosas sean adversas en mi vida. La mayoría de nosotros los seres humanos, cuando nos toca vivir ese pozo de los leones, lo que hacemos muchas veces es maldecir la circunstancia. Claro, es maldecir la circunstancia. Muchas veces maldecimos hasta los que nos rodeamos, de los que nos rodeamos. Maldecimos a las personas que están cerca. O maldecimos el momento, ¿para qué habré nacido? ¿Cuántas veces cuando nos enojamos, no sé para qué Dios me trajo al mundo? Claro, no sé para qué voy a la iglesia si me pasan las cuestiones igual. Parece que mientras más oro, más situaciones me pasan. ¿No sé así como hablamos? Escúchame. Y cuando hacemos eso, abrimos una puerta en el mundo espiritual donde Satanás toma nuestras palabras y nos enlaza a través de ellas. La Biblia dice que nuestras palabras nos enlazan.
Escúchame bien, nos enlazan. Por eso que cuando usted y yo enfrentamos situaciones, mejor es guardar silencio. Mejor es guardar silencio. Porque cuando usted guarda silencio, es ahí que sale el poderoso gigante a pelear su batalla. Es ahí que Dios es escudo delante de usted. Porque cuando hablamos mal en medio de los problemas, cuando hablamos mal en medio de los momentos adversos, se crean más problemas, pues. ¿No le ha pasado que cuando usted tiene un problema y abre la boca, deja uno peor? ¿O no? ¿No le pasa que cuando hay una situación, una discusión y usted quiere defenderse, termina usted peleando? Claro, ¿por qué? Porque el enemigo hace presa fácil de nosotros a través de nuestras palabras, pues. Por eso Daniel no se queja, no dijo, no, son unos mentirosos. No, me tienen envidia. No, yo no hice eso. O no, o si lo hice, pero tú me conoces, rey. No dijo nada. Y el rey lo conocía. Y el rey dice, no, ya ok, no hay algo que no se puede derogar, no se puede volver atrás. Daniel, que Dios te libre. Claro, cuando el rey se da cuenta para qué aquellos hacen esa ley, lo hicieron hacer esa ley, el rey se apesadumbró, dice la Biblia. Por eso le dice Daniel, al Dios al cual tú oras todos los días, porque el rey conocía la condición, la situación, la actitud de Daniel. Le dijo, hey, que ojalá él te libre. Porque cuando hablamos mal en medio de los procesos, en medio de los problemas, cuando hablamos, porque esta es la segunda enseñanza que rescató esta palabra. La primera es ser fiel a Dios. La segunda es no hablar mal, sino que hablar en fe. Porque cuando hablamos mal en medio de los momentos adversos, en medio de los problemas, se crean más situaciones, más problemas. Pero no así cuando hablamos en fe. ¿Sabe por qué? Porque la fe es la que crea en nuestras vidas. Escucha bien, es la fe la que crea. Es la fe la que produce soluciones en nosotros. Nosotros, si nos damos cuenta acá, la fidelidad y la confianza de Daniel en Dios fue la que le produjo la salida. Por eso Daniel dice, hey, no, Dios envió a su ángel a cerrarle la boca a los leones. ¿Pero por qué se produjo eso? Primero por su fidelidad, por la fidelidad de Daniel, o sea, por no cambiar, escúcheme bien, por no cambiar su fidelidad a Dios, por seguir orando sabiendo que le venía algo mal, que le iban a hacer mal. Nosotros muchas veces cambiamos nuestra fidelidad a Dios, hermano, por un plato de lentejas. Cambiamos nuestra fidelidad a Dios, escuche, por cualquier cosa que la vida nos ofrece. Y no solo cambiamos nuestra fidelidad, sino que en medio de ese trayecto, en ese transcurso, decimos, no, total, Dios conoce, empezamos a hablar mal. Total, si Dios sabe. Ya no solo cambiamos la fidelidad, sino que abrimos una puerta para que el enemigo use esa palabra y nos empieza a enlazar a través de ella. Por eso la importancia de nosotros, escúcheme, cuando hay una situación, guardar silencio. Si Dios conoce todas las cosas, los ojos de Él contemplan toda la tierra. Claro, y Él lo que busca es hombres y mujeres que sean fieles a lo que Dios los llamó. Por eso Daniel, la segunda característica es que Daniel no habló mal, sino que habló en fe. Se mantuvo en fe. Fue fiel, escúcheme bien. Tercero, a su llamado. Acuérdense que él era el hombre que Dios usaba en ese reino, no solo para ayudar a gobernar ahí al rey, sino para su pueblo que estaba en la cautividad. Por eso cuando hablamos mal, en los momentos adversos se crean más problemas. Pero no así cuando hablamos en fe. ¿Por qué? Porque es la fe la que crea nuevas salidas, nuevas oportunidades en nosotros. Es la fe la que produce solución en nuestras vidas. Y eso fue lo que trajo la respuesta y la salida a Daniel en el foso de los leones. Fue su fidelidad a Dios y el no hablar mal, el mantenerse en fe. Fue su fidelidad y el hablar bien, fue el hablar en fe en los momentos adversos.
Usted y yo tenemos que aprender a hablar en fe en los momentos adversos. Tenemos que aprender a hablar conforme a lo que está escrito. La Biblia dice que cuando Pablo habla, Pablo dice conforme al mismo espíritu de fe. Dice por el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, dice el apóstol Pablo, yo hablé. Yo creí, dice primero, y después dice yo hablé. Entonces usted y yo, conforme a lo que está escrito, lo primero que tenemos que hacer es creer. Y lo segundo es hablar conforme a lo que hemos leído. Es hablar conforme a lo que está escrito. Y lo tercero que hizo Daniel fue confiar plenamente en Dios, el cual lo llevó a obtener un resultado extraordinario de parte de Dios. El confiar plenamente en Dios llevó a Daniel, escúcheme bien, a alcanzar un milagro extraordinario en su vida. Yo no sé si será fácil estar en un pozo con leones y los leones no se lo coman. Yo no creo que sea fácil. No creo que sea algo posible. Pero Daniel alcanzó ese milagro para su vida. Y lo alcanzó, ¿sabe por qué? Porque él confió, porque él no habló mal, ¿sí? Y porque confió plenamente en el Señor. Confió plenamente en el Señor. Fueron estas tres cosas, escuche bien, las que llevaron a Daniel a tener un resultado extraordinario en medio de los problemas. Por eso le decía, hay tres cosas que yo saco como enseñanza para mi vida. Primero, la fidelidad a Dios, aún en los momentos adversos. Porque es en los momentos adversos contrarios en donde Dios quiere hacer un milagro en nosotros. Escuche bien, es en los momentos adversos, en los momentos de más dificultad, en los momentos en donde parece que usted ya no puede, en donde Dios quiere glorificarse y mostrarse en nuestras vidas. Pero Dios que está esperando que usted y yo aprendamos a confiar en Él, porque el ser fiel a Dios y confiar en Dios tiene que ver con descansar en Él. Acuérdese que el ejemplo fue Jesús. La Biblia nos enseña que Él no se defendió cuando fue calumniado. Él no se defendió, escúcheme bien, cuando lo escupieron. No, Él no se defendió, sino que dice que fue como oveja al degolladero, al matadero. Entonces tenemos un ejemplo que es Jesús para nosotros. Y Daniel sabe lo que hace, no se defiende, sino que confía plenamente en lo que Dios podía hacer en él. Y es lo que usted y yo necesitamos alcanzar. Necesitamos poder alcanzar ese nivel. Necesitamos poder no solo creer, sino que llegar a confiar en aquello que hemos creído. Porque fueron estas tres cosas que llevaron a Daniel a tener un resultado extraordinario en medio de los problemas. Porque cuando hablamos mal en medio de los problemas, nuestra vida se nubla, nuestra visión se nubla, pero no así cuando hablamos en fe. Fíjese que cuando hay problemas y usted se enoja, se amarga y habla contrario, es como que se encierra. ¿No le ha pasado que cuando tiene problemas, es como que parece que no pilla la solución? Se enojó, le pegó al gato, lo apartó, partió la piedra, salió lejos, se sentó, descansó y resulta que se le aclaró la... Hoy, ¿sabéis qué? Se me aclaró la mente. ¿Y por qué se le aclaró la mente? ¿Sabe por qué? Porque guardó silencio un rato. ¿Por qué se le aclararon las ideas? Porque dejó de hablar en contra. ¿Cuál es el problema nuestro? Que más nos cerramos. Más nos encerramos cuando usted y yo no callamos. Más problemas vienen cuando no cerramos nuestra boca. Porque nuestra boca se debería abrir, para glorificar a Dios, para hacer como hizo Daniel. Oh rey, dijo, ahí gritó con pasión, con gana, con gozo. Dijo, mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. Y nosotros enfrentamos cada día leones, pues, que los quieren morder, que hablan mal de usted. Escúcheme bien, que lo miran mal, que a lo mejor le tienen envidia, no sé. Pero usted y yo no somos llamados a cerrarles la boca. Somos llamados a dar testimonio del que vive en nosotros. Somos llamados a dar testimonio de aquel que vive en usted, que vive en mí.
Claro, eso hizo Daniel. Daniel no habló. Pero no era necesario hablar para que los demás vieran quién era. Escúcheme bien, el que estaba con Daniel. Por eso esta gente dice, hey, los que tenían envidia de Daniel buscaron cómo poder hacerle caer. Mire, y ellos sabían que Daniel no iba a dejar de hacer lo que hacía. Ellos sabían. Por eso hicieron algo, porque, hey, y la ley que hicieron, escúcheme, no fue para amedrentar a Daniel, no fue para meterle susto, sino para terminar con él. Porque ellos sabían, ellos estaban tan convencidos como Daniel que Daniel no iba a dejar de hacer lo que hacía para el Señor. Por eso que la gente, hey, aquel que habla mal de ti, aquel que te mira mal, que sepa quién eres tú. Escúchame, quién eres tú y quién mora en ti. Claro, porque así tú no vas a tener que defenderte. Y todo lo que puedan hacer en contra tuya, hey, en contra nuestra, hermano, Dios intervendrá y Dios hará como tenga que hacer ahí. El problema es que nosotros abrimos nuestra boca y nos creamos más problemas. Claro, por eso la Biblia dice que el sabio, ¿qué es lo que hace? Calla, pues. Calla, pues. Aún dice que el necio es mirado por sabio cuando calla. Escucha bien, aún el necio es mirado por sabio cuando calla. Mira al de al lado y dígale, va a tener que aprender a callar. Claro, dígale, va a tener que aprender a callar. Porque aún con ese que usted no calla, va a ser mirado por más sabio que usted. Porque cuando hablamos mal en medio de los problemas, nuestra visión se nubla. Pero no así cuando hablamos en fe, porque cuando hablamos en fe, cuando hablamos bien, cuando hablamos conforme a lo que está escrito, vamos a ver las puertas, escúchame bien, las puertas de salida a esas situaciones. Cuando callamos, en donde usted y yo vemos la salida a las situaciones que enfrentamos. Por eso el Salmo 37 dice que no nos irritemos a causa de las personas que nos traen problemas, que no nos enojemos a causa de esos que nos fregan la vida. Claro, Salmo 37 dice que no nos enojemos a causa de la gente mala. Leamos del Salmo 37 del verso 1 al 4. Dice, no te impacientes a causa de los malignos. No te enojes. No te enojes. No te enojes. Claro, a causa de los que te crean problemas. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Verso 2. Porque como hierba serán pronto cortados y como hierba verde se secarán. Verso 3. Dice, confía en Jehová. No te impacientes, confía en Jehová. Confía en Jehová y haz el bien. ¿A quién tiene que hacerle el bien? A los que le traen problemas, pues. ¿O no? Eso dice el verso 1 y el verso 3 dice confía en Jehová. Pero el verso 1 dice no te enojes, no te impacientes, no te inquietes con lo que te fregan la vida, sino que confía en Jehová, y haz el bien. Dice, ¿y qué va a pasar? Dice, y habitarás en la tierra y te apacentarás ¿de qué? De la verdad, pues. Si no, ¿cómo vamos a andar? Preocupados de cómo podemos fregarle la vida al otro, como hacían estos envidiosos, pues. Y al final, por envidioso, escúcheme, todavía no sacaban a Daniel del pozo y los leones ya se lo estaban comiendo. Verso 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero ¿qué es lo que es deleitarse, pues? ¿Qué es lo que es deleitarse en Jehová?
es llenar tu corazón de Él. Es entender lo que Dios tiene para nosotros. Gozarnos con lo que Dios puede hacer. Pero hay una parte que usted y yo tenemos que hacer, porque aunque usted quiera deleitarse, si usted presta atención a los enojones, a los que le traen problemas, no se podrá deleitar. Y Él concederá, ¿qué cosa? Las peticiones de tu corazón. Por eso confía en Dios y haz el bien y deleítate en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces no murmuremos. Hermano, no hablemos mal en medio de los problemas. Porque lo otro que hace Daniel es que Daniel decide confiar plenamente en Dios. Claro, cuando usted decide confiar en Dios, viene ese descanso para su vida. Cuando usted confía en Dios, usted puede estar ahí en el foso de los leones, en la situación que usted enfrenta, sin que le ocurra, sin que le hagan rasguño alguno. ¿Sabe por qué? Porque Dios está con usted. Porque Dios está obrando en medio de esa situación. Por eso tenemos que aprender, escúcheme, a callar y hablar cuando tengamos que glorificar a Dios, hablar en fe. Daniel sabía que si él era fiel a Dios, Dios lo podía llevar a puerto seguro aún en medio de esa tormenta que él enfrentaba. Porque Daniel no solo lo sabía, sino que Daniel también creía. Escúcheme bien, no solo sabía lo que Dios podía hacer, sino que también creía que Dios tenía el control de la situación, sin importar lo que él estuviera viviendo. Por eso Daniel no habla sino hasta cuando el rey va en la mañana y le dice: Daniel, el Dios al cual tú oras, mire, porque es claro lo que le dice el rey. Le dice: el Dios al cual tú oras siempre te podrá salvar, te habrá librado, te habrá podido librar de los leones. Recién ahí Daniel abre su boca y la abre para glorificar a Dios. Dice: oh rey, mi Dios me halló inocente, fui hallado inocente delante de él. O sea, preocúpate de estar bien con Dios. Y ahí después dice: él envió a su ángel y le cerró la boca a los leones, a los que él le cerrara la boca a los que hablan mal. Nosotros nos preocupamos, nos desenfocamos de deleitarnos en el Señor por querer callarle la boca a los que hablan mal de nosotros. ¿Y sabe cómo salimos? Trasquilados. Salimos trasquilados porque al final, en vez de gozarse usted en el Señor, hermano, termina herido, confundido, amargado, sin poder ver claramente la salida a su situación. Y eso es lo que Dios está buscando en estos tiempos. Dios está buscando gente que no solo sepa, sino que también crea y confíe. Porque ¿cuántos saben que Dios es bueno? ¿Cuántos saben que Dios es poderoso? ¿Cuántos saben que Dios libra? ¿Cuántos saben que Dios nos da la victoria? Ahora todos lo sabemos, lo creemos, confiamos, porque son pasos. Son pasos. Acuérdese, creer y confiar no es lo mismo. Porque el mundo sabe que Cristo vino. Sabe que el Padre lo envió, que fue crucificado, fue muerto y al tercer día resucitado, pero no confían. Si no estarían, escúcheme bien, sirviendo a Dios. Ellos creen. Pero confiar es un nivel superior, es un nivel diferente. Por eso Daniel creía en Dios, sí creía. Y como creía, él era fiel a Dios. ¿Sí? Y no solo fue fiel a Dios, sino que cuando vienen por él con calumnia y lo llevan al foso de los leones, ni siquiera su amigo, al rey que lo quería, le dijo: rey, es falso, es una calumnia, yo no lo hice, sino que, escúcheme, confió en el Señor y entró al foso de los leones. Claro, lo metieron ahí, él confió en el Señor, no solo creyó, porque él creía, oraba 3 veces al día. Pero ahora el foso de los leones era otra cosa, pues. ¿O no? Sí, porque yo puedo creer, usted también, y podemos orar a Dios tranquilamente. ¿No es fácil orar? Pues fácil. No es fácil, hay una lucha todos los días en eso. Escúcheme. Pero porque creemos, vencemos, ¿no? Pero ahora, como oramos, tenemos que confiar también en lo que oramos, pues. Para salir a hacer lo que le hemos orado, pedido, declarado, confesado al Señor también. Y eso es lo que Daniel hizo, y por eso Dios envía a su ángel y le cierra la boca a los que lo querían devorar. Y eso es lo que Dios está buscando en estos tiempos. Dios está buscando gente que no solo sepa, sino que también crea.
gente que sea fiel, gente que confíe que aún en las situaciones adversas Dios los puede librar, Dios los puede sanar, y Dios también en medio de esa situación adversa Dios los puede bendecir. Porque Dios no solo, escúchame bien, libra a Daniel de los leones, no solo le cierra la boca, porque Dios no libró a Daniel del foso. Ojo, Dios no libró a Daniel del foso, sino que permitió que llegara ahí. ¿O no? Permitió que llegara ahí. Con José pasó lo mismo. Dios no lo libró de la cisterna, no lo libró de los ismaelitas, no lo libró de llegar a ser esclavo en la casa de Potifar, no lo libró de la cárcel, no lo libró de la mujer de Potifar. No lo libró. Escúcheme bien. Sino que Él permitió que eso sucediera. Dios lo permitió. Pero porque Dios tenía algo, tenía un propósito, un plan con Él. Y lo mismo Dios hace con nosotros. Por eso que muchas veces como que nos estancamos y nos cuesta avanzar, porque es como que no pasamos la prueba. Nos cuesta aprender que tenemos que confiar en el Señor. Que si declaramos y decimos que nuestros hijos van a servir al Señor, que le van a creer a Dios, que Dios va a hacer algo con ellos, entonces confíe. Deleites en el Señor aunque no vea nada. Escúcheme bien, aunque parezca que esté en ese pozo de los leones, deleites en el Señor. Y deje que Dios obre, deje que Dios haga. Porque le aseguro que si Daniel se pone a gritar en el pozo, a lo mejor su proceso más de algún león lo hubiese arañado. Si Jesús hubiese defendido cuando Pilato le dijo, yo tengo el poder de soltarte o crucificarte, escúcheme, si Jesús se hubiera defendido en eso, a lo mejor no se cumple el propósito de Dios. Por eso Jesús le dijo a Pilato, le dijo, tú no tendrías autoridad sobre mí si no te fuera dada de mi Padre, está en los cielos, más yo sé por qué he nacido, le dijo, y sé a lo que he venido. ¿Listo? ¿Se acuerda que le dijo? Porque si yo orara al Padre y le pidiera 12 legiones de ángeles, mi Padre los enviaría. Entonces él tenía cómo hacerlo, tenía cómo librar de aquello, pero no se defendió. Y no se defendió porque había un plan de Dios a través de él, ¿o no? Entonces hay un plan de Dios también a través de su vida. Y ese plan, escúcheme bien, Dios lo va a usar usted para que ese plan que Dios tiene con usted y a través de usted, con lo suyo, con su casa, con su familia, con su gente, con sus amigos, se pueda llevar a cabo. Por eso Dios busca gente fiel, gente que confíe aún en las situaciones adversas y que confíe que Dios los puede librar, que Dios los puede sanar y que Dios también los puede bendecir. Dios le había prometido a Daniel que no lo iba a abandonar, aunque pasara por tiempos difíciles. Daniel sabía y creía que Dios no lo iba a abandonar. Daniel sabía y creía que aunque él pasara por tiempos de dificultad, Dios lo iba a cuidar, y así fue como sucedió. ¿Sabe por qué? Porque es imposible ser fiel a Dios si no confiamos. Nadie puede decir, no, yo soy fiel a Dios si usted no confía. Porque para ser fiel usted necesita confiar. Usted necesita confiar para ser fiel. Por eso no caminemos con miedo. Escuche bien, no caminemos con preocupaciones o desesperados a causa de los problemas, sino que recordemos que Dios nos ama y que Él nos ama con amor eterno. Que Él te ama a ti, no solo cuando estás bien, te ama cuando estás mal también. Que Dios me ama no solo cuando hago lo bueno, sino que cuando hago lo malo también. Escúcheme, y con esto no le digo que haga lo malo, no, sino que dice la Biblia que Él permanece fiel, aunque usted y yo seamos infieles. Dice que su amor, escuche, Él nos amó con amor eterno, que su amor no cambia. ¿Quién me apartará del amor de Cristo? Dijo Pablo. Nadie me puede apartar de su amor hacia mí. Nosotros nos apartamos de Él, pero Él no aparta su amor de nosotros, porque Él nos ama. Usted y yo no hemos sido consumidos. Por eso aprendamos, escuche bien, a ser fiel con Dios. Amemos a Dios. Hablemos y hagamos como a Dios le agrada, y el Señor cuidará de nosotros y nos protegerá. Claro, en medio de las situaciones adversas, escojamos ser fiel a Dios. Escojamos, porque esa es una elección suya, el ser fiel a Dios. Escuche bien, es una elección suya. Dios no lo obliga a usted. Dios nos llama, nos requiere ser hallados fieles. Pero usted decide. Usted decide si confiar en el momento difícil de dificultad o hablar mal. Eso lo decide usted. Pero el resultado vendrá conforme a lo que usted decida. ¿O no?
Todo lo que el hombre sembrare vendrá como usted decida. Porque eso, Dios nos ama tanto que nos dio la capacidad a usted y a mí aún de decidir. Pero Él nos enseña qué camino tomar. Delante de ti he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición, dice allí en Deuteronomio. Claro, dice, mas yo te aconsejo, escoge vida. O sea, Dios nos muestra lo que ha puesto delante nuestro y nos enseña el camino que tenemos que tomar también. Pero la decisión la sigue dejándola a nosotros. Por eso escojamos ser fiel a Dios y el resultado de estas tres cosas que hizo Daniel. Número 1, fidelidad a Dios. Número 2, hablar bien, hablar en fe en los momentos adversos. Y número 3, confiar plenamente en Dios. Nos llevarán a obtener un resultado extraordinario de parte de Dios en medio de las situaciones adversas. Nos llevarán a tener un resultado como el que tuvo Daniel. Nos llevarán a alcanzar un milagro en nuestras vidas. Pero necesitamos hacer estas tres cosas que hizo Daniel. Porque el foso de los leones puede representar una situación suya, pues. Un problema en su casa, un problema con los hijos, un problema en su trabajo, un problema, no sé. Pero todos yo creo que día a día tenemos un foso de leones, el cual tenemos que superar, pasar con la ayuda del Señor. Porque fueron estas tres cosas las que llevaron a Daniel a tener un resultado extraordinario en medio de los problemas. Un resultado extraordinario, ¿por qué? Porque en medio de los problemas vino la ayuda de Dios. En medio de las situaciones de los problemas vino la respuesta de Dios. Y en medio de esos mismos problemas vino un milagro de parte de Dios para la vida de Daniel. O sea, ¿puede venir un milagro a su vida? Claro que puede venir. ¿Puede venir la ayuda de Dios a su vida? Claro que puede venir. Una respuesta de Dios puede venir a usted, claro que puede venir. Pero de usted depende. De usted depende. Claro, de usted depende. ¿Por qué le digo de usted depende? Porque, la respuesta está en usted. ¿Daniel se podía defender? Sí, pues. El rey era amigo de Daniel. Lo quería Daniel, nos lo muestra la historia que se la leí. Se veía apesadumbrado, se sentía mal y dice Daniel, ojalá Dios te libre. Tenía más deseo él de que Dios lo librara que Daniel mismo. Se podía defender, pero no lo hizo. Escucha bien, no lo hizo. Podía haber hablado contrariamente, sí, podía haberlo hecho, pero no lo hizo. Sino que guardó silencio, porque el guardar silencio habla, escúchame bien, de cuál es tu confianza y nivel de confianza que tienes en Dios. Porque yo no puedo hablar de confianza, yo confío en el Señor, ¿no? Escúcheme bien. Y en vez de descansar en el Señor, estoy haciendo lo que dice el Salmo en el verso 1, 37:1 del Salmo. Si estoy haciendo lo que dice ahí, me estoy enojando con los enojones. Estoy hinchando el ambiente de ellos y no trayéndolo a ellos a lo que Dios quiere hacer. No te impacientes a causa de los malignos, a causa de la gente que te hace problemas, que te hace daño, que no sé. No te impacientes. No te enojes. No te enojes. Claro. Porque si estamos esperando en Dios, descansemos en Él. Ni tengas envidia, dice, de los que hacen iniquidad. Sino que hagamos lo que dice el verso 4, deleitémonos en el Señor. Porque es ahí donde tu fidelidad está siendo puesta a prueba. Si ¿quién no es fiel cuando todo está bien? ¿O no? ¿Quién no es fiel cuando todo anda bien? Pero es ahí donde nuestra fidelidad es puesta a prueba. Es cuando más problemas tienen, es cuando las cosas parece que son todas contrarias a lo que Dios nos dice. Porque fíjese que hay un patrón, y es que la Biblia siempre te habla de una forma diferente a como tú estás pasando o atravesando la vida que llevas. Si la Biblia no hablara conforme a lo que vivimos, ¿para qué necesitamos la Biblia? ¿Para qué necesitamos a Dios si nos va a decir lo mismo que estamos viviendo? No, pero Dios nos habla diferente. Nos habla diferente.
Claro, nos habla diferente, nos enseña diferente, porque el pensamiento de Dios, el camino de Dios, lo que Dios ha trazado para nosotros, es mayor al como usted y yo pensamos. Es mucho mayor, muy superior a lo que usted y yo buscamos. Por eso que en medio de los problemas, en medio de las situaciones, vino la ayuda de Dios, vino la respuesta de Dios y vino también un milagro de parte de Dios para Daniel. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios premió su fidelidad. Escuche bien, ¿qué es lo que Dios premia? Su fidelidad. Escuche, y no solo, mire, y vamos a llegar al final ahora. No solo premia su fidelidad, escúcheme bien, cerrándole la boca a los leones, sino que después lo lleva al propósito que Dios tenía a través de ese foso con él. No es Dios que quiere glorificarse a través de nuestras vidas. ¿Usted cree que Dios nos quiere sacar de un problema nomás? Oiga, a usted lo puede sacar de un problema cualquier persona que pueda un poco más que usted. Pero la Biblia dice que Dios busca glorificarse a través de nosotros. Glorificarse a través de nosotros. Ahí había un pueblo completo, escúcheme bien, que servía a otros dioses. Pero Dios, a través de lo que hizo con Daniel, a través de glorificarse a través de él, hizo que se firmara un nuevo edicto. Que no se adorara a ningún otro rey, a ningún otro Dios, sino al Dios de Daniel, que hacía señales en la tierra y en el cielo. Al Dios que hacía milagros. Al Dios que tenía el poder, escúcheme bien, no de hacer lo que hizo con Daniel, sino que con todos los de ese reino. Porque Dios premió su fidelidad, Dios premió su perseverancia, Dios premió la confianza que tuvo Daniel en Dios. Por eso Dios lo libró en el foso de los leones y después lo honró a Daniel también. Por eso la pregunta el día de hoy, antes de terminar, para ustedes es la siguiente: ¿qué es lo que a lo mejor le atormenta a usted el día de hoy? ¿Cómo llegó usted a este lugar? ¿Qué pasó en este día? ¿Qué fue lo que le tocó vivir, enfrentar, atravesar? ¿Qué es lo que me tiene pensativo? ¿Qué es lo que me tiene pensativo? Porque se da cuenta que cuando hay un problema uno piensa y uno no piensa en hacer el bien, sino que piensa en cómo responder. Cuando hay un problema uno no empieza a pensar y a imaginarse en cómo voy a callar, sino que en qué le voy a decir. ¿O no? Sí, pues sí, es verdad. Cuando hay un problema usted no queda pensando, no, mañana lo voy a felicitar, no. Como que se queda imaginándose y poniéndose en esa historia, diciendo lo que no dijo. Por eso que después nos creamos un mayor problema. Porque es la palabra blanda la que aplaca la ira. ¿Qué es lo que a lo mejor lo está atormentando el día de hoy? ¿Qué es lo que a lo mejor le ha quitado o le está quitando su paz? ¿Qué es lo que le está quitando su tranquilidad? ¿O qué es lo que lo puede tener angustiado a lo mejor a esta hora? ¿Cuál es ese foso de leones por el cual a lo mejor usted está atravesando? ¿Cuál es? Esa es una pregunta que tiene que hacerse usted, contestar usted. Sea cual sea su situación, sea fiel a Dios, sea fiel con Dios y sea fiel a lo que Dios lo llamó. Haga estas tres cosas que hizo Daniel: ser fiel a Dios, ser fiel con Dios, porque no habló, no se quejó, y fue fiel a lo que Dios lo llamó a hacer. Fue fiel a la posición que Dios le había dado en ese lugar, porque el rey lo había puesto como gobernador, pero porque es un plan de Dios. Por eso Daniel estaba ahí. Hablemos bien, hablemos en fe, confiemos en Dios. Y vamos a ver la respuesta de Dios en medio de nuestras dificultades. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo sabemos que Dios demuestra día a día su gran amor hacia nosotros, pues. Eso lo sabemos usted y yo. Sabemos que Dios nos demuestra día a día que su fidelidad también es grande. Claro, porque usted y yo sabemos que Él es el que nos sostiene de su mano. Ahora sí lo sabemos, hermano, creámoslo y empecemos a confiar en aquello que conocemos. Empecemos a confiar en aquello que usted y yo ya sabemos. Porque eso no se lo digo yo, sino que lo dice también el salmista allí en el Salmo 94 de la Biblia. Allí dice que cuando pensamos que vamos a resbalar, dice el salmista, la misericordia del Señor nos sostiene. Escuchen lo que dice el Salmo 94, versos 17 y 18.
Dice, si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en silencio. Si no me ayudara el Señor, si no me sostuviera Él, si Él no tuviera cuidado de mí, si su amor no fuera para siempre, si su misericordia no fuera para siempre, quizás ¿qué saldría de mí? Quizás ¿dónde llevaría mi alma? Por eso dice, si no me ayudara Jehová, está reconociendo que Dios día a día lo ayudaba, que día a día estaba con él, que día a día le daba paz allí a su alma. Por eso dice, pronto moriría mi alma en el silencio. Verso 18, cuando yo decía, mi pie se resbalaba, dijo, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Escúchame bien, cuando él decía, parece que voy a caer, decía, ahí aparecía Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios para sostenerme. Por eso cuando usted piense que todo va mal, acuérdese de lo que decía el salmista. Cuando piense que viene lo peor, acuérdese que hay alguien que lo sustenta, que hay alguien que no va a permitir que usted caiga. Escúcheme bien, que hay alguien que no va a permitir que usted caiga, y si cae va a estar él ahí para poder volver a ponerlo en pie. Por eso el salmista decía, cuando yo decía mi pie se resbalaba, decía, Dios estaba ahí. Cuando parece que venía que me iba a caer, que algo malo venía contra mí, decía, tú estabas ahí, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Entonces seamos fieles a Dios. Seamos fieles con lo de Dios y seamos fieles y obedientes al llamado que Dios nos hizo. Porque Dios promete recompensa a aquellos que son fieles en los momentos difíciles. Cuando yo pensaba que a lo mejor iba a caer, que mi pie resbalaba. Cuando yo decía mi pie resbala, decía, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. O sea, tú estabas ahí. Tú estabas ahí. Cuando yo pensé que iba a caer, que me iba a resbalar, que iba a tropezar, que algo malo venía, ahí aparecías tú. Ahí estabas tú. Entonces tenemos que aprender de esta palabra. ¿Sí? Porque el foso de los leones, escúcheme bien, no es para terminar con nosotros. Es para llevarnos Dios donde Dios nos tiene que colocar. Es para llevarnos al lugar donde Dios nos quiere colocar. Porque ya le dije que ser fiel a Dios cuando todo marcha bien o cuando todo es abundancia es fácil. Pero ser fiel a Dios cuando llegan los momentos difíciles, cuando llegan los problemas, es ahí donde necesitamos llenarnos de valor y llenarnos de fe para poder continuar caminando en aquello que Dios nos mandó a hacer. Es ahí donde usted tiene que llenarse de fe. ¿O no? Claro, es ahí que usted tiene que llenarse de fe. Pablo dice tener por sumo gozo ¿cuándo? ¿Cuando todo está bien o cuando todo está mal? Cuando todo está mal, dice cuando estén en diversas pruebas. O sea, es ahí donde tenemos que nosotros llenarnos de fe. Es ahí donde usted y yo tenemos que meditar y decir, Señor, si yo confío, si soy fiel, Señor, a tu palabra, a lo que tú me hablas. Señor, si guardo mi boca de hablar mal. Señor, y si confío plenamente en ti, lo que usted y yo estemos viviendo, pasando o atravesando, no terminará con nosotros, sino que nos llevará al lugar donde Dios nos tiene que llevar. ¿Sí? Por eso la Biblia habla después que dice que el rey Darío, volvamos hijo a los últimos 3 versos de Daniel 6. Dice que Darío, ¿qué es lo que hace? Lo posiciona a Daniel. Y dice, y él mismo, escúcheme, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. ¿Por qué? Y da el motivo, dice, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. O sea, eso es lo que la gente tiene que ver en nosotros para que puedan creer, escúcheme bien, no es lo que hablamos, sino que en cómo usted y yo nos comportamos. ¿Sí? Porque imagínese usted y yo tratando de hablarle, tratando de que nuestros hijos se conviertan a Cristo y peleando con ellos por cualquier situación. ¿Querrán nuestros hijos seguir los pasos nuestros? Por eso no nos impacientemos con el que se enoja, tengamos paciencia, cultivemos ese fruto.
Aprendamos cada día a crecer en el Señor. Busquemos alcanzar el carácter, la plenitud de Cristo. Busquemos desarrollar esos frutos del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque eso nos van a enseñar no solo a creer, sino que a confiar. Aunque los tiempos, las situaciones sean adversas, sean contrarias a lo que Dios nos habla, pero que usted y yo sabemos. Escúcheme bien, que pase lo que pase, suceda lo que suceda, Dios siempre estará ahí para sostenernos. Siempre, siempre, escúcheme bien, siempre Dios estará ahí. No cuando tú te portes bien, siempre, siempre, porque Dios, escúchame, Dios nos ama, Dios nos bendice. Dios hace todo lo que hace por nosotros, no por mérito nuestro, sino porque nos ama. Usted no le compra un par de zapatillas a su hijo porque se portó bien. Se la compra porque lo ama. Usted no le lleva un rico a su hijo porque se portó bien, sino que porque lo ama. ¿O no? Claro, porque lo ama. Dios lo que hace por usted y por mí es porque nos ama. Juan 3:16, de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe cuál es el motivo? Porque nos ama, dice. De tal manera amó Dios este mundo. ¿Sí? Entonces aprendamos de lo que nos enseña el Señor. Póngase en pie, por favor. Aprendamos de lo que nos habla Dios. Aprendamos de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Sí? Y cual sea el foso de los leones que usted pueda estar pasando, con el que haya llegado hoy día, atormentado este día, a lo mejor este lugar, confíe en esta palabra que Dios tiene para nosotros. Confíe en esta palabra. Escuche, si usted está confiando en Dios, si usted está siendo fiel a Dios, si usted está guardando silencio y está abriendo su boca para honrar a Dios, para exaltar a Dios, hermano, Dios enviará su ayuda, enviará su auxilio, enviará su salida. Escúcheme bien, en medio de los problemas y las situaciones adversas que podamos enfrentar. Aprendamos a confiar en Dios. Siempre le vengo diciendo hace mucho tiempo, ese es un nivel que necesitamos alcanzar. Porque ya el mundo cree, y eso es lo que nosotros necesitábamos para creer en Cristo y recibirlo. Necesitábamos creer en Él para recibir ese regalo de la salvación. Pero ahora hay que crecer, hay que dar el otro paso, hay que aprender a confiar en Dios, porque vienen tiempos que no son buenos, son tiempos difíciles, pero no para la iglesia. Para la iglesia espera lo mejor, ¿o no? ¿Cierto que sí? Entonces, ¿cómo tenemos que hacerlo? Confiando, pues. Y cuando tú esperas confiando lo mejor, tú esperas haciendo lo que Dios te mandó a hacer, siendo fiel a tu propósito, a tu llamado. Siendo fiel a eso. Y de camino Dios va quitando la carga. De camino Dios va allanando el camino. De camino Dios va enderezando esas veredas que tenemos que andar. De camino Dios nos va bendiciendo, abriendo puertas para lo que hay que hacer. Vamos a orar al Señor. Amén. No se olvide 3 cosas que se parecen pero no son iguales. Fiel a Dios. Fiel con lo de Dios, porque eso fue lo segundo de Daniel. Y tercero, fiel al llamado de Dios para nosotros, a lo que Dios nos llamó a hacer. Son 3 cosas. ¿Sí? Daniel confió, fue fiel a Dios. Oró, listo. Cuando lo mandan, fue fiel con lo que Dios puso en él. O sea, él a través de lo que vivió, dio testimonio al rey y a todo de lo que Dios podía hacer. Y tercero, fue fiel al llamado de Dios porque estaba con un propósito en ese lugar. ¿Sí? Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú nos enseñas, nos instruyes y nos capacitas cada día. Señor, porque cada día, Dios mío, por medio de tu palabra tú nos muestras, Señor. Poderoso Dios, cuál es el propósito tuyo, los planes tuyos, hacia dónde tú nos llevas.